Bueno, muy buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida de parte de Microiris Argentina a una nueva masterclass. Hoy tengo el gusto de presentar la masterclass sobre análisis y controversias del nuevo impuesto a la riqueza. Estoy súper acompañada hoy con 3 profesionales. Ellos son los doctores Gabriel Ludueña, el doctor Eugenio Goyeneche y el doctor Antonio Crico. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el análisis normativo y constitucional, los probables conflictos, las vías procesales y consecuencias sancionatorias por incumplimiento. Bueno, les cuento un poco sobre los disertantes. Gabriel Ludueña es abogado, docente universitario de grado y posgrado, egresado de la carrera de especialización en Derecho Tributario, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. Experto en Fiscalidad Internacional, Universidad Santiago de Compostela, España. Doctorando en Derecho Fiscal, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, y docente universitario de grado y posgrado. Eugenio Goyeneche es contador público de la UNLAM y abogado en la UBA. Contador público UNLAM y abogado también, eso ya lo dije, abogado en la UBA. Especialista en Derecho Tributario de la Universidad Austral y especialista en tributación. Maestría en Derecho Tributario en la Universidad Austral, tesis pendiente y docente universitario de grado y posgrado. Y Antonio Crico es contador público de la Universidad de Lomas de Zamora y abogado también de la misma universidad, docente universitario de grado y posgrado, especialista en Fiscalidad Internacional, UCLM España, especialista en Asistencia Jurídica a Entes Estatales, Universidad de Salamanca, España, doctorando en Ciencias Jurídicas, Universidad de El Salvador y docente universitario de grado y posgrado. Bueno, les cuento un poquito algunos temas de organización. Esta clase de hoy está siendo grabada, después van a poder, si quieren, volver a mirarla, incluso referírsela también a quienes quieran. Esta charla va a estar volcada varios días en nuestro Facebook. Esta misma charla está también transmitiéndose en vivo por Facebook Live, así que bueno, allí también hay parte de la audiencia. Les agradezco mucho la presentación hoy en el día de hoy, bueno, y voy a dar lugar, creo que primero me habían dicho que iba a hablar Eugenio Goyeneche. Le doy la palabra. Hola Eugenio, bienvenido. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, gracias Irene por la presentación. Gracias a Microjuris por permitirnos este espacio para compartir un poco las dudas que va a ofrecer este posible impuesto. Bueno, empezamos entonces. Vamos a hablar un poco de la parte técnica del gravamen. Ayer justamente con Antonio y con Gabriel teníamos una duda un poco de cómo arrancar, si arrancar un poco sobre las cuestiones constitucionales, vías procesales y demás, y dejar un poco la parte técnica para el final. Pero bueno, optamos por empezar justamente por esta parte que tiene que ver con la determinación del gravamen, los sujetos alcanzados y todos esos aspectos, porque son los que después nos van a dar pie para hacer algún test de constitucionalidad en cuanto a la validez de este gravamen y su posible desencuentro con algunas normas constitucionales, ¿no? Bueno, el proyecto de ley hoy cuenta con dictamen, no tiene media sanción, no entró todavía en el recinto, con lo cual todavía no tenemos ni media sanción ni de diputados ni de senadores. Y bueno, la fecha es medio una incógnita si va a salir. Calculamos que sí, aparentemente hay bastante decisión política en este sentido, pero bueno, hoy es un proyecto nada más. El proyecto se llama aporte solidario, con lo cual ya empezamos con alguna disquisición porque de aporte solidario parece que tiene poco y tiene mucho de obligatorio, porque a poco que uno entra en la lectura del proyecto, inmediatamente el artículo 1 nos dice que es un aporte extraordinario obligatorio, con lo cual esta postura por ahí que tenían algunos autores que planteaban de que esto en realidad, bueno, al ser solidario ya escapa a lo que sería el género tributo. Bueno, digamos, cuando leemos el artículo ya eso queda como desterrado, ¿no? Desde que es obligatorio, digamos, está en el marco de lo que son las obligaciones que el Estado impone coactivamente a los contribuyentes, con lo cual no cabe duda que estamos ante un tributo. Este impuesto en principio nace, o por lo menos se fundamenta un poco para atender a todas las necesidades que
que se ocasionaron a partir de la cuarentena, de la pandemia, de esta crisis económica que se vio agudizada, con lo cual me parece que es importante hacer un raconto un poco de la situación tributaria, sobre todo ver cuál es el sendero que se está tomando a nivel fiscal, porque si bien es cierto que la justicia eventualmente no podría cuestionar lo que es la conveniencia, oportunidad o mérito de una norma tributaria, cuando esa norma tributaria finca en alguna situación excepcional, entonces me parece que esa situación sí hay que analizarla y ahí sí, digamos, la justicia tiene que tener algún tipo de análisis de esa situación. Vamos a hacer un poco un repaso de cómo venimos con la situación fiscal desde 2019 a la fecha. Esto, para que quede claro, es independientemente de cualquier connotación política. Estos, digamos, son hechos. Después cada uno atribuirá la culpa a quien considere correspondiente, ¿no? Pero bueno, esto es una realidad. Miren, de 2019 a la fecha, como acontecimientos importantes, sobre todo lo que tiene que ver con materia fiscal y algunos temas que rozan la materia fiscal, tenemos la suspensión del consenso fiscal. Ustedes se acuerdan que con la administración anterior se había firmado un convenio, un consenso fiscal justamente entre provincias y nación, en donde se había trazado un horizonte de reducción de alícuotas de impuestos sobre los ingresos brutos, en el entendimiento de que esa carga tributaria que va teniendo el producto en las distintas cadenas de producción repercuten en el costo final o en el precio final del producto argentino, lo que le resta competitividad a nivel internacional. Bueno, lamentablemente ese sendero se empezó un poco a desandar y justamente, digamos, a principios de este año tuvimos un nuevo consenso, pero esta vez fue para dejar sin efecto el consenso anterior, o sea, con lo cual hoy se encuentran suspendidos el consenso fiscal. Entonces estamos otra vez en un marco medio de anarquía tributaria provincial, no hay topes. Uno no cuestiona digamos, la potestad de los fiscos provinciales en cuanto al establecimiento de alícuotas de ingresos brutos, pero bueno, esta falta de coordinación en un esquema federal de impuestos como tenemos, sin duda repercute después en los costos. Costos que no solo se ven incididos por un tema de nominatividad de alícuotas, sino por un montón de efectos colaterales que tienen los aspectos impositivos, como pueden ser las acumulaciones constantes de saldos a favor, la no devolución de esos saldos a favor. Bueno, todas esas cuestiones inciden en el costo del producto final. También a finales de 2019 tuvimos un aumento significativo en bienes personales y con un agravamiento bastante particular con lo que tiene que ver con los activos en el exterior. Acuérdense que, bueno, esto también, digamos, en el mismo sentido, ¿no? En la administración anterior se había trazado un sendero de reducción de alícuota de bienes personales. Eso había ido un poco de mano con el blanqueo. Había sido uno de los incentivos para blanquear, es decir, a la gente se le ofreció, además de digamos, de no estar expuesto a sanciones tributarias y de pagar ese impuesto que suplía, digamos, a lo que podía ser un ajuste de inspección. Bueno, paralelamente se había reducido también el impuesto sobre los bienes personales, llegando en el 2018 a una alícuota del 0,25%. A mediados de 2010, en realidad, cuando fue el presupuesto de 2018, pero con efectos para 2019, ya se había modificado eso con la administración anterior. Y finalmente, con la ley 27.541 tuvimos un agravamiento muy importante, que como decía, en definitiva, cuando uno hace la comparación de 2018 a 2019, pasamos de alícuotas del 0,25% a alícuotas que podrían llegar al 2,25% en el caso de algunos bienes situados en el exterior, cuando se pasaban determinados montos de base imponible, ¿no? Después tuvimos también el impuesto país, este impuesto que se aplica al dólar ahorro y también a los consumos de bienes y servicios en el exterior. El cepo al dólar, que ya venía arrastrado desde el año pasado, y su consecuente impacto sobre la actividad exportadora e importadora. En el medio sucede esto de la pandemia / cuarentena, renegociación de deuda pública. Hace poco tenemos también una limitación en el mercado cambiario para el pago de deudas a casas matrices. Y bueno, esto nos ubica sin dudas al día de hoy en un contexto de caída de actividad económica, recaudación en términos reales, alta inflación, bueno, mayor desempleo. Y es en este contexto en el que aparece este impuesto llamado aporte solidario. Así que bueno, este es un poco el marco socioeconómico, digamos, en el que se inserta este gravamen. Vamos entonces a entrar ya en el gravamen en sí, en lo que es la estructura de la determinación de base imponible, sujetos y demás.
Este impuesto en principio alcanza los patrimonios de más de 200 millones de pesos, y acá tenemos que hacer una distinción cuando hablamos de residentes o de no residentes. La norma tiene un criterio muy similar al que se aplica en bienes personales y ganancias. En el caso de los residentes van a estar alcanzados por la totalidad de sus bienes, es decir, los bienes en el país y los bienes en el exterior. Es decir, una persona tiene 200 millones de pesos en Argentina y 200 en el exterior, va a pagar sobre los 400 millones de pesos. Y en el caso de los no residentes van a estar alcanzados en la medida, van a estar alcanzados solo por los bienes que tengan acá en el país, situados en el territorio argentino, y en la medida que esos bienes superen los 200 millones de pesos. Entonces, ¿esto qué significa? Que si tenemos un no residente con 5.000 millones de pesos afuera y 199 millones de pesos en Argentina, no va a estar alcanzado por el impuesto, pero en cambio, si tenemos un sujeto residente argentino con 201 millones de pesos, ese sujeto va a estar alcanzado por el impuesto. Fíjense que hablamos de residentes, no de domiciliados. Esto, justamente cuando hablaba recién de la modificación de bienes personales en cuanto a los incrementos de alícuotas, eso también fue una modificación importante en la ley 27.541, ahí a finales de 2019, donde se cambió el criterio de domicilio a residencia, porque justamente ante el incremento de la carga fiscal, el legislador previó que quizás muchos contribuyentes modifiquen su domicilio legal o su domicilio real a los efectos de tributar como no residentes. Y bueno, entonces se cambió inmediatamente de un criterio de domicilio a residencia. Ustedes saben que la residencia es mucho más difícil de perder. Los conceptos de residencia, tanto de adquisición como de pérdida, están en la ley de impuestos a las ganancias, y tanto bienes personales como este impuesto remiten, en definitiva, a estos conceptos de residencia de la ley de ganancias, ¿sí? Vamos a pasar a un tema que ya va a empezar a hacer ruido. Cuando la norma nos habla de residencia o de sujetos residentes, refiere a quienes eran residentes al 31 de diciembre de 2019. Y cuando refiere a la evaluación de los bienes, es decir, a todos los bienes que van a conformar ese patrimonio que va a estar grabado, que para su evaluación, ya anticipo, remite a la ley de impuestos a los bienes personales, es decir, cuando uno calcule el monto de esos activos, lo va a tener que hacer en base a la ley de bienes personales. Pero bueno, la evaluación se toma al momento de entrada en vigencia de la ley, con lo cual empieza a haber una dislocación entre la cualidad que tenía que tener el sujeto a determinada fecha y la fecha en la cual la ley elige para medir ese patrimonio. Y esto puede ocasionar situaciones conflictivas porque en el medio, sin duda, pudieron haber sucedido varias cosas en ese intervalo de tiempo. En efecto, hace poco que justamente estamos viendo con Gabriel y Antonio, había salido una noticia en Infobae del presidente de Puente Hermanos, creo que justamente en este intervalo de tiempo perdió la residencia. Bueno, esa persona, si en su momento estaba alcanzada por este impuesto, por la totalidad de los bienes en el país y en el exterior, hoy esa persona perdió la residencia. Si uno va a la ley, y esa persona tenía un patrimonio de más de 200 millones de pesos, como era residente al 31 de diciembre, esa persona en principio tendría que pagar por la totalidad de su patrimonio, es decir, por los bienes que tiene acá en el país y por los bienes que tiene en el exterior. Y acá, bueno, empieza un tema de posible retroactividad, porque la ley hoy estaría alcanzando a un sujeto que ya no cumple con determinada cualidad, que es justamente la de ser residente, ¿no? Fíjense que esto va a ser novedoso en materia fiscal, porque, bueno, de esto se van a explayar un poco Gabriel y Antonio después, pero los supuestos de retroactividad siempre versaron sobre aspectos objetivos, es decir, sobre renta que ya no existía cuando se la pretendió gravar, o digamos, rentas sobre la cual o patrimonios sobre los cuales ya se había pagado el impuesto. Pero acá tenemos una cuestión novedosa que es que se pretende gravar a un sujeto que ya no tiene determinada cualidad, que es la residencia. Así que bueno, esto sin duda va a traer cuestiones controvertidas. En sentido contrario, podemos tener sujetos que adquirieron la residencia en ese intervalo de tiempo, pero bueno, esa persona hoy puede ser residente, pero como al 31 de diciembre no lo era, esa persona va a tener que tributar solo por los bienes que tiene el país y en la medida que esos bienes superen los 200 millones de pesos, ¿sí? La ley contempla otro supuesto que es el de los nacionales, que va a ser un poco controvertido, que son nacionales que tengan su domicilio de residencia en países de baja o nula tributación o no cooperantes, pero bueno, calculo que esos van a ser los menos, con lo cual no sé si vale mucho la pena mencionarlo. Fíjense que cuando hablamos de este intervalo de tiempo, al 31 de diciembre de 2019 el dólar estaba prácticamente 60 pesos,
Y hoy el dólar está rondando los 80 pesos. Con lo cual, si hablamos de personas que en su momento o hoy tienen una cartera dolarizada, en 2019, a finales de 2019, se necesitaban 3,3 millones de dólares para entrar en este impuesto. En cambio, hoy, con 2,5 millones de dólares convertidos a 80 pesos, ya estamos en 200 millones de pesos. Con lo cual, esto va a hacer, sin duda, que mucha gente que antes no entraba en el impuesto, ahora quede comprendida, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar a otra cuestión. Cuando hablamos de residentes y no residentes, ¿a qué nos referimos? Bueno, la norma refiere, en el caso de los residentes, a personas humanas y sucesiones indivisas. Fíjense que acá no menciona a sociedades o empresas unipersonales, menciona a la persona física. Y esta es una distinción fundamental con bienes personales. En bienes personales, por ahí para los que no están muy habituados con lo que tiene que ver con la liquidación tributaria, una persona determina el impuesto en base a su patrimonio, pero excluye todo lo que son participaciones societarias, porque el impuesto sobre ese patrimonio lo determina y lo ingresa a la misma sociedad. Es decir, si yo tengo campos, casas, autos y tengo participaciones en una SRL o una SA, yo voy a pagar bienes personales por todo mi patrimonio, excluido el patrimonio societario, porque, como decíamos, en ese caso es la misma sociedad la que determina el impuesto sobre su patrimonio neto y lo ingresa. En este caso, las sociedades no están mencionadas como sujetos, pero el sujeto, persona humana, asociación indivisa, va a tener que considerar ese patrimonio a la hora de determinar el impuesto y determinar si está comprendido, ¿no? Si llega a esos 200 millones de pesos. En el caso de los sujetos no residentes, la norma también menciona a personas humanas y sucesiones indivisas, con lo cual acá la primera duda que se genera es, bueno, ¿qué pasa cuando ese sujeto no residente es una sociedad, digamos, una sociedad constituida en el exterior? Porque cuando uno va a la ley, dice los bienes pertenecientes a, bueno, personas indicadas, en definitiva, habla de personas humanas y sucesiones indivisas. Entonces, cuando tenemos un bien acá que pertenece a una sociedad, si bien indirectamente termina perteneciendo a una persona humana, porque siempre atrás de una sociedad hay una persona humana, la norma no lo dice. La norma dice bienes que pertenezcan a. Entonces, ahí creo que no hay dudas que en el caso de las sociedades no residentes, esos activos van a quedar afuera, va a ser un supuesto de no sujeción. Que en realidad podría haberse evitado, bueno, está bien que esto es un proyecto, ¿no? Todavía no salió, pero esto se podría evitar, digamos, consignando bienes que pertenezcan directa o indirectamente a personas humanas o sucesiones indivisas residentes en el exterior, o crear una presunción, digamos, como es en el caso de bienes personales, que se presume que pertenecen a personas humanas o sucesiones indivisas. Cuando hablamos de no residentes, uno se pregunta, bueno, ¿cómo van a pagar el impuesto los no residentes? Y bueno, la norma ahí menciona a los responsables sustitutos. Esto es muy similar a bienes personales. Lo que pasa es que, bueno, acá hay un tema, ¿no? Cuando hablamos de bienes pertenecientes a sujetos no residentes, la norma dice que deberán pagar el impuesto a los sujetos residentes que tengan en condominio, posesión, uso, goce, disposición, tenencia, custodia o administración de esos bienes. Entonces la pregunta es, bueno, una persona que tiene la administración de bienes por más de 200 millones de pesos de un sujeto no residente, ¿puede el Estado argentino imponerle tamaña obligación fiscal? Ustedes recuerden que el responsable sustituto, al igual que el agente de retención con carácter de pago único definitivo, es el sujeto obligado frente al fisco, es el sujeto de la obligación tributaria, el sujeto pasivo. O sea, es el sujeto que tiene que pagar el impuesto y el sujeto que, en caso de no pagarlo, va a estar alcanzado por todas las sanciones justamente de no pagar. Entonces, bueno, acá parecería como que una persona que tiene la simple administración de los bienes y que no tiene facultades de disposición, es decir, no puede vender ningún bien para pagar el impuesto. Si el propietario de esos bienes residentes en el exterior no quiere pagar, va a tener aparentemente pocas herramientas como para librarse de su responsabilidad frente al fisco. Lo mismo, fíjense, cuando hablamos de condominios, ¿no? Si de repente dos personas, uno residente en Argentina y otro residente en el exterior, emprenden un emprendimiento, para la redundancia, inmobiliario importante, bueno, parecería, según la ley, o la norma, el proyecto de ley, mejor dicho,
que la persona residente condómino del sujeto del exterior va a tener que solventar este impuesto con sus fondos y luego reclamarle, ir hacia atrás y reclamarle al condómino del exterior. Así que bueno, esto va a ser una situación que en la práctica me parece que si se da va a generar bastante problemas. Y yo acá puse en la filimina diferencias entre agente de retención con carácter de pago único definitivo. Fíjense que en términos de obligado tributario, los dos sujetos son iguales, es decir, el fisco, el impuesto se lo va a reclamar al agente de retención con carácter de pago único definitivo, o en este caso a los responsables sustitutos. El tema es que cuando hablamos de agentes de retención, como sucede en el caso de bienes personales, acciones y participaciones, el agente de retención con carácter de pago único ve circular fondos. Entonces, es una situación distinta. Ahí sí, por ahí el Estado puede imponerle una obligación fiscal sustantiva de magnitud. Pero acá estamos ante un supuesto distinto, que no hay circulación de fondos. Hay sí algún tipo de cercanía o vinculación con el patrimonio del sujeto del exterior, pero bueno, no hay circulación de dinero y eso va a ser lo complicado. Vamos a pasar un poco... Sí, no sé. Bueno, no, me pareció que alguien hablaba. Vamos a empezar a pasar un poco al esquema de alícuotas del impuesto. El impuesto, igual que bienes personales, prevé distintos esquemas de alícuotas según hablemos de bienes situados en Argentina o situados en el exterior. En el caso de los bienes situados en Argentina, arrancamos con alícuotas del 2%. Acuérdense que esto alcanza los patrimonios de más de 200 millones de pesos, con lo cual si tengo 199 millones de pesos no pago nada. Si tengo 200 millones de pesos, pago el 2%, es decir, que el impuesto mínimo arranca de 4 millones de pesos. ¿Sí? Y fíjense que acá vamos medio por escalones. Para poner un ejemplo, el que tiene 350 millones de pesos paga 6 millones de pesos más un 2,25% sobre el excedente de 300. ¿Esto qué quiere decir? Que por los primeros 300 millones yo voy a pagar un 2%, es decir, 6 millones. Y por los 50 millones restantes, los que exceden, voy a pagar el 2,25%. ¿Sí? O sea, que quede claro que no se paga un 2,25% sobre todo, sino que se va a ir pagando así por escala. Esto es muy similar también a como ocurre con bienes personales acá, con los bienes en el país, y el esquema también es más o menos similar a lo que sucede en ganancias. Ahora, no es lo mismo cuando hablamos de bienes en el exterior. En este caso, directamente, cuando nos pasamos de escalón, nos salta la alícuota, con lo cual tener un peso más de patrimonio puede significar muchísimo más impuesto. Acá, si volvemos al caso de la persona que tenía 350 millones de pesos, no va a pagar por los 300 millones de pesos, por los primeros 300 millones, un 3%. Paga sobre todo un 3,375%, ¿sí? Si estamos hablando de bienes situados en el exterior. Fíjense, cuando uno ve las alícuotas de los bienes situados en el exterior, estas alícuotas son un 50%, exactamente un 50% más caras que las de los bienes situados en el país. Pero por este efecto de que directamente cuando uno salta de escala se aplica la alícuota de esa escala, el peso del impuesto no es un 50% más, sino que es un 50 y pico por ciento más. ¿Sí? Bueno, esto también sucede igual que bienes personales. Acá el proyecto, digamos, da la posibilidad de morigerar las alícuotas para los bienes que están situados en el exterior a través de la repatriación de esos bienes. La norma dice que habría 60 días para repatriar los bienes, es decir, las tenencias financieras, o para la realización de los activos que uno pudiese tener en el exterior y el ingreso de esas divisas. Es decir, si uno tiene un departamento, bueno, tiene 60 días para venderlo y tiene que repatriar un 30% de esa moneda extranjera, mantenerla depositada hasta el 31 de diciembre de 2021, justamente para no pagar ese incremento de alícuota. Cosa que nadie va a hacer, porque es más, cuando uno se remonta un poco a bienes personales tiene un esquema más o menos parecido, pero el porcentaje de repatriación es un 5%. Y aún así, muchos contribuyentes optaron por no repatriar. Acá el porcentaje que exigen traer al país, imagínense en este marco de crisis cambiaria, ¿no? y posible crisis bancaria, el Estado nos está imponiendo la posibilidad, porque en realidad medio que nos obliga, medio que no, de repatriar un 30%.
con lo cual parece un poco excesivo e incumplible. Uno podría decir, bueno, este es un premio para el que repatria. No, en realidad es un menor castigo, ¿no? Porque entonces la gente lo ve un poco de esa manera. Yo no creo que esto tenga mucho éxito. Bueno, acá tenemos también una cuestión que va a ser bastante controvertida, porque la ley habla ahí de las operaciones que se pudieron haber hecho en los 180 días anteriores a la entrada en vigencia de la norma, que pudieron haber ocasionado una variación patrimonial. Bueno, ahí hay como una especie de presunción de ilusión del gravamen. Es decir, si de repente en los 180 días anteriores a la entrada en vigencia de la ley, uno hizo un trust o un fideicomiso irrevocable, o hizo una donación, bueno, esas operaciones van a ser objeto, o podrán ser objeto, porque en realidad dice podrán ser objeto, de impugnación por parte del fisco. ¿Sí? Con lo cual, esto también va a traer bastante tela para cortar, porque, digamos, sin duda la persona que hizo un trust, y sobre todo irrevocable, ahí tuvo un desprendimiento patrimonial, entonces ya no hay existencia de capacidad contributiva, con lo cual esto sin duda va a traer problemas. Y de hecho, justamente avisorando este impuesto y más el incremento en bienes personales que se sufrió en 2019 y que se va a replicar en 2020, la constitución de trust, cuando uno habla con asesores en temas financieros, se aceleró significativamente en los últimos tiempos. Bueno, yo tenía algunos cuadritos preparados en otro Power que tienen que ver con las normas de evaluación de bienes personales para los bienes en el país y bienes en el exterior, pero me parece que por ahí en este grupo de participantes debe haber muchos abogados que por ahí eso los va a aburrir. Simplemente vamos a hacer algunas menciones con respecto, por ejemplo, a los inmuebles. Fíjense que cuando hablamos de inmuebles, la ley de bienes personales, en el caso de los inmuebles que están acá en el país, situados en Argentina, nos dice que la evaluación más tardada por el valor de compra menos las amortizaciones acumuladas, es decir, con el valor residual, y eso se compara con la evaluación fiscal de 2017 ajustada por IPC. Entonces, ¿esto qué hace en definitiva? Que si el inmueble yo lo compré hace poco, y bueno, voy a tener que tomar ese valor residual, seguramente va a ser mayor que la evaluación fiscal ajustada. Si lo compré hace mucho, como no hay ajuste por inflación en bienes personales, voy a tener que tomar la evaluación fiscal de 2017 y esa evaluación fiscal ajustarla por el IPC hoy. Ahora, cuando estamos ante inmuebles situados en el exterior, la situación cambia rotundamente, porque esos inmuebles, nos dice la ley, que se evalúan a valor de mercado. Y esto acá hay una especie como de repotenciación, porque tenemos valor de mercado que a su vez se multiplica por el tipo de cambio. Es decir, nosotros tenemos un inmueble en el exterior que vale $145.000, aunque lo hayamos comprado hace 20 años, vamos a tener que evaluarlo a $145.000 multiplicado por 80. Así que bueno, ahí hay diferencias sustanciales. En el caso de lo que son participaciones societarias, tenemos las acciones, acuérdense que se evalúan a BPP. Ahí teníamos alguna discusión con Antonio justamente con respecto a la evaluación de las SRL. Yo entiendo que se evalúan a su costo, con lo cual uno, digamos, va a la ley de bienes personales y si bien a los efectos de la liquidación de bienes personales hoy que lo determina y liquida la sociedad, pero cuando vamos al artículo 22, que es la que nos habla de la evaluación de los activos en cabeza de personas humanas, bueno, ahí aparentemente sería el costo de adquisición, con lo cual, en el caso de una SRL, vendría a ser el capital en su momento aportado o el costo de compra de esas cuotas partes, ¿no? Va a ser muy distinto en principio ese valor a los efectos de la liquidación de este impuesto del que usamos en principio para bienes personales, que es el BPP. El BPP, ese patrimonio neto que lo determina la sociedad. Bueno, yo creo que con el tiempo más o menos estamos. Les voy a dar la palabra a Antonio y a Gabriel. Y bueno, después más tarde responderemos algunas dudas. Gracias, Eugenio. Muy claro. Muchísimas gracias. Bueno, decime cómo salgo de acá. Tenés que dejar de compartir y le damos paso a Antonio, creo, ¿no? Que sigue con su... Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido. Bueno, muchas gracias a la gente de Microjuris por esta posibilidad que nos da de
Bueno, de exponer con respecto a un impuesto que, como bien lo decía Gabriel hace un rato en la previa, y como también lo dijo Eugenio, recién es un dictamen. Es un dictamen de comisión en Cámara de Diputados, pero ha generado ya un revuelo como que si estuviese instalado el impuesto. Yo voy a tratar brevemente por los temas que tenemos de tiempo y también por la cuestión de lo que es en sí esta temática. No sé si se puede ver en la pantalla compartida. Ahí está, perfecto. Ahí está. Sí, sí. Bien. Brevemente algunas notas, y yendo a la cuestión más medular que tiene que ver con el principal ataque que tiene este impuesto o este aporte obligatorio, que no deja obviamente de ser un tributo, que es la cuestión de la confiscatoriedad. Una inconstitucionalidad por confiscatoriedad, que es básicamente la cuestión central, más allá que hay otros temas para tratar, que bien lo fue enumerando Eugenio, pero por cuestiones de espacio nos parece lo más destacado este tema de la confiscatoriedad del tributo, la eventual confiscatoriedad del tributo. En primer lugar, vayamos a cuestiones que podemos encontrar en los manuales de derecho tributario que tiene que ver con los impuestos extraordinarios, es decir, cuando estudiábamos o nosotros damos las clases de finanzas públicas y derecho tributario, cuestiones de clasificación de los tributos, nos encontramos con los tributos extraordinarios, es decir, aquellos que la historia nos marca que eran aplicados desde antaño por situaciones de guerra, de crisis, de pandemia. Es decir, ante la existencia de pandemia había necesidad de recursos extraordinarios que escapaban de los normales habituales. Bien, pareciese que nuestro legislador entendió esta cuestión, estuvo atento en esas clases de Derecho Tributario y Finanzas Públicas y se acordó y dijo, estamos en una situación excepcional, vamos con un remedio excepcional. Bien, como bueno, no tenemos remedio para curar el COVID, bueno, vamos a tener un remedio para eventualmente curar parte de esta situación que se presenta de necesidades de caja, de necesidades recaudatorias. Claro, hay que ver qué tributo se puede aplicar en estos casos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos y también podemos recurrir a un maestro del derecho tributario, Adino Harach, quien comenzó ya hace muchos años a definir lo que es la capacidad contributiva. ¿Por qué asociamos esta cuestión del tributo extraordinario a la capacidad contributiva? Porque casualmente es la situación que nos estamos encontrando ahora. ¿En qué sentido? En que necesitamos generar recursos, o se necesitan por parte del Estado argentino generar recursos, pero ¿sobre qué se van a proyectar esos recursos? ¿Sobre qué objeto tributario se van a proyectar esos recursos? Y ahí, ¿con qué nos encontramos? Con que no se puede aplicar ni un tributo al consumo, porque hay bajo consumo, ni un tributo a las ganancias, porque básicamente toda la sociedad, salvo situaciones muy puntuales, no están obteniendo ganancias. Por lo tanto, lo que se vio como cuestión lógica es proyectar este recurso extraordinario que la ley dice, o este dictamen de proyecto de ley dice que va a ser por única vez. Bueno, ahora, cuando nosotros vamos a la manifestación de capacidad contributiva, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos que los tributos básicamente, como decíamos recién, se pueden aplicar sobre los consumos, sobre la circulación de riqueza, básicamente tributos indirectos, el IVA, el impuesto de sellos, el impuesto a la transferencia de combustible, los impuestos que son rendidores realmente. El tributo más justo, que siempre ha sido considerado en las ciencias económicas y en las finanzas públicas, que es el impuesto a las rentas o el impuesto a las ganancias, y ahí aparece como un complemento generalmente del impuesto a las ganancias, el impuesto al patrimonio. Y ahí tenemos varias versiones del impuesto al patrimonio. Yo no sé si lo pueden estar viendo en las filminas. Ahí tenemos impuestos a los capitales de las empresas, esa ha sido una posibilidad en nuestro país que ha existido hasta hace poco, se llamaba con un eufemismo, impuesto a la ganancia mínima presunta. Tenemos el impuesto sobre los bienes personales, que es un impuesto comúnmente denominado a la riqueza,
En su momento, cuando apareció en el año 1991, se denominó impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso productivo, digamos, como si fuera, a ver, el objeto del tributo era aplicarse sobre bienes inexplotados. Y hago esta aclaración de los bienes inexplotados porque ahora, cuando brevemente veamos la cuestión de la confiscatoriedad, buena parte de la doctrina se inclina a considerar que los tributos tienen que dejar indemne el capital. Es decir, los tributos tendrían que aplicarse sobre ganancias o sobre eventuales ganancias y siempre dejar intangible el capital. Para mí esto, desde el punto de vista doctrinario, es un error. La Corte Suprema da la sensación que hace muchos años se inclinaba hacia esa tesitura. Lo que sucede es que, ahora lo veremos, no hay antecedentes de la Corte Suprema con respecto a los tributos al patrimonio en forma global. ¿Cuáles son impuestos al patrimonio en forma global? El impuesto sobre los bienes personales y este aporte, que obviamente sabemos que es un impuesto que va a ser un impuesto teóricamente extraordinario por única vez. ¿Qué antecedentes tenemos en nuestro país sacando los impuestos globales al patrimonio? Bueno, ahí nos encontramos con los impuestos selectivos al patrimonio. Hay impuestos selectivos al patrimonio, de los cuales casi ninguno nos podemos escapar, como puede ser el impuesto inmobiliario, el impuesto automotor, embarcaciones deportivas. Bueno, esto quizás no tanto son aquellas personas que tienen una lanchita o un velero. Bien, y otro impuesto polémico en nuestro país, únicamente hoy lo está aplicando la provincia de Buenos Aires, pero que sí en su momento tuvo una gran difusión, década del 30, el 40, el 50, hasta llegar en la década del 60 a generar casos polémicos, como el más notorio de Otto Bember, el dueño de la Quilmes, bien, que es el impuesto a la transferencia patrimonial de bienes. Es un impuesto que puede ser por una transferencia onerosa o lo que más comúnmente se conoció en la Argentina, el impuesto a las herencias, a las transmisiones gratuitas. Bien, ese impuesto en la Argentina está instalado únicamente en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se aplica este tributo. Pero es en la única jurisdicción que se está aplicando. Se aplicaba en Entre Ríos, hubieron proyectos en otras jurisdicciones, pero Entre Ríos lo derogó y otras jurisdicciones no lo pusieron en práctica. Dentro de los impuestos patrimoniales personales, tendríamos dos versiones. Uno que es el aplicarlo sobre el patrimonio neto, es decir, el sujeto, persona humana, sucesión indivisa, con todos sus bienes activos, restando las deudas, restando los pasivos, que sería el impuesto más justo, da la sensación que en su dimensión global de la situación patrimonial. Y después tenemos el impuesto sobre los bienes personales, el claro ejemplo que está en Argentina y que por supuesto es el de este aporte o este impuesto extraordinario, tiene la misma temática porque se calca uno al otro, es decir, se calca este proyecto que tiene dictamen con el impuesto sobre los bienes personales, que es un impuesto al patrimonio bruto. ¿Por qué hacemos esta salvedad? Porque juegan los activos y no se deduce ningún pasivo. En el impuesto sobre los bienes personales la excepción es las deudas que se contraen para casa habitación, pero de hecho las casas habitación han pasado a estar exentas del tributo, así que no tiene prácticamente trascendencia. En este impuesto, llegada a esa situación, también pareciese tener poca trascendencia, porque una persona que contrajo una deuda, supongamos en el exterior, para comprar un inmueble, va a tener que gravar el inmueble en su totalidad y no va a poder deducir la deuda que tenga por ese inmueble que adquirió. Bueno, estos son ejemplos que el colega Eugenio ya se ha referido a ellos, que tienen que ver con las cuestiones impositivas técnicas en sí. Recordemos que se va a pagar a partir de los 200 millones de pesos, es decir, va a haber lo que a mí me gusta denominar un máximo exento, es decir, hasta 200 millones de pesos va a estar exento el contribuyente, pasando 200 millones de pesos, como bien decía Eugenio, se va a pagar por todo. Bien.
Según los cálculos oficiales, alcanzaría a 12.000 contribuyentes. Yo creo que van a ser un poco más. Yo creo que van a ser un poco más por los bienes que están en el exterior, que se evalúan a moneda dura y que obviamente el dólar desde el proyecto, cuando dio luz este proyecto en marzo, en abril de este año, se hablaba de 12.000 contribuyentes, se hablaba de 15.000. Hay situaciones que no se pueden mensurar, por ejemplo, que bien lo había nombrado Eugenio, el tema de los TRAS, el tema de aportes a fideicomiso, donde ya no se tiene más la titularidad del bien, la ley presume que se la sigue teniendo por parte de aquel que constituyó ese trazo, ese fideicomiso, hizo el aporte, fue el fiduciante. Ante esa situación, uno no sabe cómo va a impactar, con lo cual entendemos que deben ser alrededor de 20.000 contribuyentes aproximadamente, o quizás un poco más. Y ahora quizás nos encontramos con la situación más compleja, que es, este es un impuesto a la riqueza, ¿y cuándo una persona es rica? Bueno, esa es la gran pregunta que nos cuesta muchísimo responder. ¿Por qué? Porque no tenemos antecedentes de impuestos de esta naturaleza en la Argentina. Es cierto que desde hace muchos años existe el impuesto al patrimonio neto, después impuestos sobre los bienes personales, pero siempre tuvieron alícuotas moderadas y hubo una gran deficiencia fiscal. Esto hay que considerarlo. Hubo siempre una gran deficiencia fiscal y esa gran deficiencia fiscal ha llevado a que mucha gente no declarase todo su patrimonio. Por lo tanto, no hay cuestiones controvertidas que hayamos encontrado en estos tributos que nos den una luz clara, bien contundente, que nos guíen para decir cuándo una persona es rica. Ese es un problema que tenemos. Estamos en una situación de pandemia, podríamos medir de otra manera la riqueza. Yo tengo una idea de cuándo una persona es rica, pero es una cuestión personal, es una licencia mía. Digamos que si alguien obviamente quiere copiarla, no le voy a reclamar el derecho de autor. Y una persona sería rica a partir de la edad también que tiene. ¿Y cuándo digo yo que una persona es rica? Cuando tiene un patrimonio líquido, más que todo voy hacia la cuestión de la liquidez, que le permita vivir sin trabajar, para resumirlo de esa manera. Y bueno, no sé si en Argentina hay 12.000, 150.000 o 300.000 personas que le permitan vivir el resto de su vida sin depender de ningún tipo de ingreso en base al patrimonio que tiene. Ahora, la pregunta es, ¿ese patrimonio en cuánto tiempo o en cuántos años se destruye? Es decir, esa persona queda totalmente inmóvil, queda fija, su patrimonio queda fijo, no genera ningún tipo de recurso. Como Estado argentino, ¿en cuánto tiempo consideraríamos que ese objeto del tributo, que es el patrimonio, pasaría a manos del Estado? Si consideramos 100 años, sería un 1% por año. Si consideramos 50 años, sería el 2%. Si consideramos 25 años, sería el 4%. Entonces, ¿qué pasa? Me parece que esa es la respuesta que se tiene que dar. Los argentinos, ¿en cuánto tiempo pensamos que un patrimonio inmóvil, que en realidad acá serían activos personales inmóviles, pasarían en manos del Estado? Olvidándonos del rendimiento que pueden llegar a tener, del rendimiento potencial o del rendimiento real que tengan esos activos, explotados o inexplotados. Bien, no interesa. ¿Por qué? Porque el objeto del tributo, y esto es lo importante, es el patrimonio, es el bien, no es la ganancia que genera el bien. Entonces esa es la gran respuesta para dar. Cuando hablamos de confiscatoriedad, que es seguramente el punto central de discusión que va a ser si este dictamen se transforma en ley, que esto ya se ha definido. Ejemplo, podemos tomar la definición de Rodolfo Espiso, cuando surja la observación por el Estado de una parte sustancial de la renta o del capital. Bien, acá estamos hablando del capital, acá estamos hablando del capital de una persona humana. ¿Y cuándo se produce esa absorción? Bien, para resumirlo, no tenemos antecedentes concretos de la Corte Suprema. Es decir, yo he estado buscando, he consultado
también a colegas, he buscado por todos lados, no tenemos el antecedente sobre la tributación en forma global, sobre un tributo que tenga un objeto sobre el patrimonio donde se haya declarado la inconstitucionalidad. Aparecen algunos casos que no son aplicables a esta cuestión, como el fallo Hotel Hermitage, bien, que era sobre el impuesto a la ganancia mínima presunta. En realidad, el impuesto a la ganancia mínima presunta es un eufemismo de un impuesto a los activos, pero ese impuesto, por la denominación que tiene, se aplicaba si se tuviese ganancia, y en el caso de Hotel Hermitage pudo demostrar que durante varios años tenía un gran patrimonio, pero no tenía ganancias, con lo cual no nos sirve como referente. Sí nos puede servir como referente impuesto inmobiliario o el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. En el impuesto inmobiliario, la Corte, acá sí, hay que darle razón a buena parte de la doctrina argentina, que establece que este impuesto se tiene que medir en base al rendimiento, aunque fuese potencial, en este caso era de los inmuebles, lo que dijo la Corte en su momento, es decir, trayéndole a este impuesto, sería, si yo tengo un rendimiento de un plazo fijo en Nueva York que da el 0,5% anual, no me podrían estar cobrando por ese capital un impuesto del 2%, bien, o del 4%, como se puede llegar a dar, o 3 y pico, como se puede llegar a dar en algún tipo de contribuyente, dependiendo de su situación del resto de los bienes. Entonces, ¿qué ocurre? En el impuesto inmobiliario, la Corte, para tomar un parámetro, dijo, bueno, habría un rendimiento potencial, aunque no se explote obviamente el bien, y sobre ese rendimiento potencial admitió como línea general un tope en el 33%, pero permitió un recargo por ausentismo que lo puede llevar al 50%. Bien, eso es lo que ha admitido la Corte en fallos bastante antiguos, que estamos hablando de casi 100 años atrás. Y después también con el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Y de ahí nos quedó a todos que un impuesto pasa a ser confiscatorio cuando supera el 33%. Es cierto que la Corte ha dicho eso. Es cierto que la Corte ha dicho eso, pero no lo dijo sobre un impuesto del patrimonio que tiene conformado una persona, sino que en el impuesto a la transmisión gratuita de bienes lo dijo sobre el patrimonio que se transmite. Es decir, si estamos alcanzando al acervo hereditario o si estamos alcanzando a la otra versión que sería el beneficio, tanto para generar ese acervo como por el beneficio que genera el acervo, la persona que recibe el bien no hizo nada. Es decir, es una donación por causa de muerte a título gratuito generalmente, bien, con lo cual no se estuvo aplicando o no se está aplicando esa alícuota del 33% sobre el capital que tiene una persona. Se está aplicando el 33% sobre un beneficio de capital, sobre una renta de capital que recibe una persona, cuyos objetos obviamente son distintos. Entonces, acá tenemos, los impuestos pueden aplicarse sobre el capital y que una persona tenga que vender un bien. Bueno, entendemos que desde el punto de vista económico no es lo ideal. Desde el punto de vista de la política económica, de la política fiscal, de la política tributaria, no es lo ideal. Pero desde el punto de vista jurídico, si la alícuota es razonable, esto debería quedar totalmente admitible. Ser admisible sin ningún tipo de inconveniente, esto está admitido, o debería estar admitido sin ningún tipo de inconveniente. ¿Dónde podríamos tener el inconveniente? Bueno, cuando vamos a las alícuotas. Bien, este proyecto tiene alícuotas que dependiendo la situación y por cada caso concreto, se podría estar analizando esa situación de que fuesen realmente alícuotas altas. Pero habría que verlo en el caso concreto y a su vez, como bien marcó Eugenio, hay una asimetría entre la evaluación de bienes en la Argentina y de bienes en el extranjero. Básicamente los bienes en el extranjero son en moneda dura. Por lo tanto, ahí sí nos podemos encontrar con que realmente la carga tributaria real sea muy fuerte. Para terminar, hay otra cuestión, o hay otras cuestiones que van a jugar en todo esto, como por ejemplo la traslación del tributo. Bien,
cuando el fisco recibe una demanda, lo más probable es que quiera analizar la situación integral del contribuyente para saber si eventualmente no ha trasladado este tributo. Por lo general es un tributo que no se puede trasladar, pero la traslación es un efecto económico, no jurídico, eso está muy claro, pero en las causas reales que se ventilan en tribunales, siempre vemos la cuestión de las excepciones del parte de los fiscos cuando son demandados en esta clase de tributos por confiscatoriedad, que se traslada. Ejemplo, en el impuesto inmobiliario se puede trasladar del propietario al inquilino, por lo tanto es meramente simbólico el pago en nombre del propietario. Y esto, que no está tratado, o por lo general, esto que no está tratado en los tributos directos, desde el punto de vista legislativo, lo más probable es que los fiscos lo hagan jugar. Y, bueno, hay una serie de cuestiones que por ahí nos quedan, pero bueno, vemos un poco apremiante, nos despedimos con una jurisprudencia que está de la Corte Suprema del año 91, que ya se venía elaborando, pero fue muy claro, que hace a esta cuestión que decíamos recién, que es la siguiente. La alícuota se va a tener o el importe total que se va a pagar, se va a tener que medir en relación al valor real que tienen los bienes. Y en el impuesto sobre los bienes personales habíamos dicho que hay una gran asimetría en que los bienes, especialmente registrables, inmuebles en nuestro país, se evalúan a valores que no son los de mercado, están muy por debajo del valor de mercado, en muchas valuaciones. Por lo tanto, para este impuesto, más allá que la propia ley dice cómo se tienen que evaluar, no sabemos si esa también no va a ser una herramienta defensiva del fisco al momento de, primero, poner en vigencia este tributo y cuando se generen las controversias con los contribuyentes. Lo último que queremos decir es que también la situación económica cambiaria puede generar un hecho sobreviniente con posterioridad a la declaración del tributo, a la liquidación tributaria, que el contribuyente que tenga fondos en el exterior, que no decide repatriarlos al 30%, tiene que enfrentar una obligación en Argentina que es en pesos, pero puede tener fondos en el exterior, supongamos en una cuenta líquida, en una cuenta bancaria, ¿y qué puede hacer? Que también seguramente va a jugar sobre esta cuestión porque va a alivianar su carga tributaria, demostrando que esto tiene un nivel de complejidad que no va a ser sencillo de desentrañar fácilmente. No sé si la mejor vía puede ser un amparo, pero bueno, eso lo veremos después. ¿Cuál es la situación? Hoy el dólar oficial cotiza 82 pesos, pero el contado con liquidación no me fijé, pero creo que está cerca de 160 pesos. ¿Qué puede ocurrir? Alguien, en vez de repatriar, que por ahí tendría que vender esos dólares en el oficial, lo que ha repatriado, para pagar el impuesto, los trae en contado con liquidación y a los efectos reales usa menos dólares, porque la cotización que tiene es más alta. Hay que recordar que el contado con liquidación es un dólar legal, entre comillas, digamos, porque en realidad no le afecta al Banco Central. Por lo tanto, yo creo que estamos en una situación bastante compleja, que no va a ser tan sencillo demostrar la confiscatoriedad y algún otro agravio constitucional por la complejidad que tiene esto. No digo que no se presente, digo que va a ser bastante arduo por parte de los litigantes abordar concretamente cada una de estas cuestiones y demostrar con la prueba acabada lo que siempre ha sido un principio rector en materia de confiscatoriedad, que es una cuestión de hecho que hay que probarla. Así que bueno, con esto le vamos a dar pie a que Gabriel Ludueña complete lo que pensamos que son los puntos más relevantes que tiene esta temática. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Para quienes están haciendo consultas, bueno, si quieren dejar la pregunta en el chat, no hay problema. Una vez que finalice Gabriel, les acercamos la pregunta a los disertantes. Gabriel, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido también. Bien, bien. En primer lugar, agradecer a la gente de Microjuris, a vos, Irene,
Es un gusto para mí compartir con ustedes esta tarde, con Antonio y con Eugenio también. La próxima les voy a proponer poner un impuesto a Antonio y a Eugenio por exceso de tiempo, así me dejan un poco más de lugar. No, pero había quedado para el final, Irene, porque quería compartir con los colegas básicamente dos preguntas. ¿Cuál sería la vía procedimental más pertinente para llevar a la justicia un agravio como los que planteó Eugenio y Antonio, o las críticas que ellos plantearon? ¿Cuál sería la vía de procedimental? Y si esto podría tener, o el no pagar el tributo, podría tener una connotación o una denuncia penal tributaria. Creo que las vías de impugnación, o las más pertinentes, sería una acción declarativa de inconstitucionalidad con medida cautelar suspensiva del pago. Es decir, el contribuyente que tenga alguno de los agravios que mencionó Antonio o Eugenio, o que sienta alguna de estas críticas, bueno, debería canalizarlo en la justicia por esta vía procedimental. Descartamos el amparo, que tiene un marco probatorio escueto, y descartamos los carriles ordinarios que tiene la ley de procedimiento fiscal, la ley 11.083, como sería la determinación de oficio, para el caso que el contribuyente no presente declaración jurada o sea impugnable. La descartamos porque, en principio, esta etapa requiere, bueno, una discusión administrativa previa donde el fisco no podrá darle la razón al contribuyente, básicamente porque generalmente estos agravios son de tono constitucional. Eugenio, Antonio mencionaron quizá la ausencia de capacidad contributiva, la confiscatoriedad o la vulneración del principio de igualdad. Mi aporte a esta cuestión constitucional, yo creo que por ahí el agravio que va a tener un contribuyente que tenga bienes, que bueno, será cada situación particular, uno tendrá que analizarla, ¿no? Pero entiendo que el que tiene bienes en el exterior, bueno, por la forma de evaluación y por la sobralícuota podrá alegar una vulneración al principio de igualdad, ¿no? La confiscatoriedad, como dijo Antonio, no hay un pronunciamiento que podamos reflejar un porcentaje, y en cada caso concreto va a requerir una prueba concluyente y acabada respecto a este punto, ¿no? Antonio ahí puso un fallo de López López, donde recuerdo que el impuesto se discutía si tenía naturaleza tributaria, llegaba al 45% del valor de la propiedad, ¿no? Y no estamos en un momento de pandemia, pero es un impuesto a un inmueble singularizado, no es global, como dijo Antonio. Lo cierto es que descarto, cuando manifesté por la predilección de la acción declarativa, descarto la acción de repetición, que requeriría un reclamo administrativo previo, que entiendo igualmente podría ser soslayado porque se va a solicitar la declaración de inconstitucionalidad, que la administración no puede concederlo, pero si llegase a tener razón el contribuyente en un futuro, lo que se le va a devolver va a quedar envilecido por la inflación. Así que, por lo tanto, la acción declarativa de certeza con medida cautelar suspensiva, sin dudas, es la vía idónea. Uno puede preguntar, bueno, pero ¿qué pasa con la jurisprudencia, que es muy estricta con la exigencia de un caso en ciernes? En este caso, habría, y en principio se entiende que sería autodeclarativo, por lo tanto no habría un acto en ciernes, ni una intimación. Sería el contribuyente el que tendría que presentar la declaración jurada respectiva en el momento que fije la FIP. Yo entiendo que la acción declarativa debe ser analizada de manera más amplia, y la sola obligación de tener que presentar la declaración jurada, bueno, implica o tiene carácter preventivo e implica, digamos, este acto en ciernes, digamos, se encuentra cumplida por esa obligación, por esa exigencia, ¿sí? Si es muy restrictiva la jurisprudencia, bueno, hace poquito salió un fallo de Galerías Pacífico donde dijo que no había un acto en ciernes donde el contribuyente cuestionaba el impuesto al dólar futuro. Así que si la jurisprudencia es muy restrictiva, probablemente requiera un acto en ciernes, que en el caso, si se da, si es una inspección, bueno, también el juez podría entender, bueno, dentro del marco de inspección va a haber una vía
ordinaria, que es la determinación de oficio. Por lo tanto, no tengo dudas que debería aceptarse un enfoque amplio de esta acción declarativa, ¿no? Y con respecto, voy a ser muy breve, Irene, así pasamos a las preguntas o a los comentarios que puedan traer los colegas. Así se aplica la ley penal tributaria o no, digamos. Bueno, en un momento el nombre de este proyecto era aporte. Entonces, bueno, decía que los aportes en principio no son impuestos. Lo cierto es que son impuestos, y lo cierto es que el proyecto hoy menciona expresamente que para la aplicación o la determinación del tributo se va a aplicar la ley 11.083 y se va a aplicar la ley penal tributaria cuando corresponda. Dados los montos, que bien mencionó Eugenio, que el mínimo va a ser de 4 millones, y seguramente el fisco realice una denuncia penal tributaria. Obviamente va a tener que acreditar dos eslabones o dos componentes, que es la realización del hecho imponible, que va a estar controvertida, cuestionada, muy probablemente con un agravio de constitucionalidad. Nosotros creemos, al igual que la mayoría de los otros colegas, que este va a ser un impuesto donde se litigue bastante, donde haya mucha controversia planteada en la justicia. Por lo tanto, como la denuncia penal tributaria, según la ley penal tributaria, requiere de una determinación de oficio de la Comisión Administrativa, realizados esos dos puntos, o esos dos hitos, llegados a esos dos hitos, nosotros creemos que la AFIP va a denunciar penalmente a los contribuyentes. Y nuevamente, ¿qué le queda al contribuyente? Realizar una buena defensa en la parte, si quiere, administrativa, contenciosa administrativa, porque de ahí va a surgir la existencia de un error de derecho que en materia penal tributaria excusa, y la falta de ardid idóneo. Obviamente, lo que manifiesto respecto a mi criterio que el fisco va a denunciar, bueno, el fisco tiene una herramienta para no denunciar cuando entiende que es una cuestión dudosa o litigiosa, que es el artículo 19, donde la ley penal tributaria requiere en el fisco, si no va a hacer la denuncia penal tributaria, un dictamen jurídico previo, fundamentando la decisión de no realizar denuncia penal. Sabemos que los funcionarios públicos, que en ejercicio en ocasión de su función conozcan respecto a la existencia de delitos, tienen la obligación de denunciar, y el artículo 19 ha sido una vía elegante de salida para el fisco cuando entienda que la cuestión es controvertida o hay dudas interpretativas para no realizar una denuncia penal tributaria. Bueno, Irene, estos eran mis aportes a la charla. Quedo atento a las preguntas de los colegas. Gracias, Gabriel. Bueno, acá nos están felicitando por la charla. La verdad que es un tema complejo, espeso, ¿no? Y lo han dado de una manera muy amena entre los tres, así que les agradecemos mucho el aporte, y además en un tema de tanta vigencia, ¿no? Nos están felicitando. Bueno, Martín Sabaj pregunta, si bien este es un aporte, estructuralmente es un impuesto, ¿creen que si no se ingresa el importe determinado por el fisco habiendo utilizado alguno de los medios comisivos previstos en el artículo 1 del régimen penal tributario, puede configurarse algún ilícito penal, presuponiendo que haya dolo, claro está, ¿no? Bueno, Martín, ¿qué tal? Yo entiendo que si el fisco entiende que hay un ocultamiento, bueno, sin ninguna duda va a ser la denuncia penal. El tema es si el caso concreto, bueno, nos permite pensar que hay un ocultamiento, porque en principio se trata de un tributo donde la mayoría de los datos están a disposición del fisco. Se entiende que este tributo, bueno, está dirigido para las personas que han blanqueado, digamos, ¿no? Por lo tanto, bueno, ¿cuál es el ardid posible que puede realizar el contribuyente? ¿Cuál es la ocultación? Bueno, será, digamos, haberse desprendido quizá de los bienes en un paraíso fiscal. Lo cierto que deberá probarse, ¿no? Pero entiendo que si hay un ocultamiento, sí, seguramente va a haber la denuncia penal tributaria. Además, Gabriel, déjame agregar lo siguiente. Habría que ver cómo se operativiza por parte del fisco, aprobada la ley. Lo más probable es que notifique, supongo que casi todos
son contribuyentes identificados con domicilio fiscal electrónico, lo más probable es que notifique al domicilio fiscal electrónico la obligación de tener que presentar declaración jurada. Entendemos que se va a declarar este tributo, va a seguir la obligación en este tributo, como es en casi todo el resto de los tributos, por medio de la autodeclaración del contribuyente. Y no presentar la declaración jurada es un tema que en el derecho penal ha traído, el derecho penal tributario, ha traído más de un gran debate. El simple hecho de no presentar la declaración jurada es la omisión a la que se refiere el artículo 1 del régimen penal tributario, no tiene identidad, no tiene ardid, porque no viene acompañado de un plus, esa sola no presentación, esa omisión de presentación. Bueno, todo un tema de gran debate que teniendo en cuenta los valores en juego, la mínima cuestión aquí ya, por lo menos la condición objetiva de punibilidad se ve superada. Es más, casi todas las denuncias serían por evasión agravada. Casi todas las denuncias, buena parte de las denuncias podrían ser por evasión agravada. Y si uno lo está litigando, porque quizás también otra vía procesal, nosotros no la vemos muy idónea, pero puede ser un amparo directo contra la norma, ha llevado también, supongamos, en el tema de ajuste por inflación, cuando una empresa quiere discutir un tema de ajuste por inflación, que no se le está practicando el ajuste por inflación o se le difiere buena parte del resultado negativo que le genera en el impuesto a las ganancias el ajuste por inflación, que se presenta una multinota en AFIP, ahora va a haber que hacerlo de manera digital, se presenta una multinota en AFIP avisando esa circunstancia y por lo general, las experiencias que yo tengo, la AFIP no realiza la denuncia penal. Sí, sigue con todo el procedimiento contencioso, arrancando con una verificación, con una inspección, en donde se determina la diferencia, el impuesto. Lo que sucede es que eso no está arraigado en el derecho penal, que yo tome una conducta supuestamente antijurídica y por más que le avise, me exonere de una responsabilidad penal. Es un uso y costumbre hasta ahora de lo que yo he visto en AFIP. Pero, a ver, este es un impuesto que, a ver, tiene otras aristas y también tiene, hay que remarcarlo, no debería ser así, pero hay que remarcarlo, tiene una arista o tiene una potencialidad política importante. Es decir, creo que el actual oficialismo obtendría un triunfo ante la sociedad, indicando que, bueno, pagarán un impuesto extraordinario pocos que tienen mucho. Así que, bueno, no debería ser así esto, que el derecho penal jugase ante estas circunstancias, pero entendemos que puede llegar a suceder. Diego Paganelli dice, así como el fisco tomó las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales 2019 y estimó que alrededor de 12.000 serían los contribuyentes, para la determinación del impuesto, ¿podría usarse el sistema de determinación administrativa y abandonar al menos en este caso el de las declaraciones juradas? Bueno, me parece que lo respondimos recién. Entiendo que no, porque sí se podría haber hecho eventualmente, lo que pasa es que hay datos que faltarían, ejemplo, estos famosos aportes a los TRAS o alguna otra figura que la ley toma, que siguen siendo bienes en posesión de la persona humana. Si coincidiesen las fechas, podría utilizarse el último párrafo del artículo 11 de la Ley de Procedimiento que habla de la liquidación administrativa, que la administración realice la liquidación y el contribuyente tenga que presentar a lo sumo una disconformidad contra la liquidación. Pero esto debería seguir generando abierta cualquier cuestión de discusión con el fisco. Lo único que, en teoría, el último párrafo del artículo 11, que es muy poco utilizado por el fisco, esa liquidación administrativa, que el fisco realice la declaración administrativa, dejando de lado el principio general que se está teniendo de la autodeterminación por parte del contribuyente,
Quizás lo podría hacer si los datos fuesen coincidentes. Lo que sucede es que desde la última declaración jurada en diciembre, al momento en que eventualmente se apruebe esta norma, puede ser que hayan pasado 10 meses, o quizás se la modifica y termina siendo un impuesto, ya en la época del año que estamos, que se aparee con el impuesto sobre los bienes personales al 31 de diciembre del 2020. No estamos tan lejos. Quizás ahí sí se liquida un impuesto solo y ya sirve para el otro. Pero bueno, no. Entiendo que así como está redactada la norma, va a ser autodeclaración del contribuyente. Muy bien. Acá María Sofía me está convenciendo para que le active el micrófono. ¿Qué dicen? ¿Lo hacemos? Sí. Bueno. Porque dice que es complicado. A ver, esperen que lo ubico. Bueno. No, pasa Ahí que si estás. escribía todo, es una pregunta como para los tres. En realidad lo mío no es tan, digamos, práctico, sino más bien que cuál es el panorama, porque considerando que en otros países, más que todo, bueno, lo dijo un poco creo que Alejandro, porque no veo las iniciales, qué sé yo, en Bélgica o en Francia, que se aplicó en su momento y se dejó de aplicar, digamos, este tipo de impuestos, ¿cuál sería el panorama? Porque de todo, en un país como el nuestro, porque vieron que los autores dividen lo que es América Latina por un montón de cuestiones, digamos, y no hay muchos estudios al respecto de derecho comparado, pero un poco lo que decía Alejandro, a mí lo que más me interesó, que también es un poco lo que decía Eugenio, con el tema nuestro, nosotros tenemos dos cosas puntuales, lo del dólar, y un punto parecido a lo que puede pasar en otros países, que es lo de, digamos, que es un poco lo que decía Eugenio, nosotros desprendernos de los bienes, pero o quizás las personas, las personas a las que les recaiga el impuesto, que como características son personas pudientes, pero estamos diciendo que son personas ricas, se vayan del país y esto económicamente traiga sus dificultades. Porque en realidad como un aporte, lo que dijo Alejandro, en realidad de que traigan dólares al país económicamente, nosotros lo analizamos en una maestría que estamos haciendo de economía pública y en realidad por una cuestión de oferta y demanda de dólar no sería tan malo, pero que ellos se vayan del país persiguiendo los bienes o por ahí un poco con los antecedentes que tenemos de lagunas legales como el Panama Paper y todo, o sea, ¿cuál sería el panorama si esto prospera? A ver, Con respecto. Disculpame que me anticipe a mis colegas. Les iba a decir compañero, pero no quiero entrar en un tema de connotación política. Bien. Otros estados están pensando, pensaron y lo han descartado en estos impuestos. Lo que pasa es que por lo general no tienen impuestos patrimoniales tan fuertes o tan potenciados como nosotros tenemos con el impuesto sobre los bienes personales. Porque el impuesto sobre los bienes personales, por ejemplo, nosotros escribimos un artículo con los colegas, habíamos hecho una cuenta, creo, Eugenio, que en algún caso se potenciaba, aumentaba 13 veces, del 2018 al 2019. Es decir, aquella persona que tenía bienes en el exterior y no repatrió el 5%, que ha sido muy poco lo que lo hicieron, se le pudo haber aumentado el impuesto en algún caso hasta 13 veces. Es decir, dan números astronómicos de gente que tiene un buen pasar económico en la Argentina. Si mudase su residencia, habíamos hecho nosotros ejemplos de alguien que creo que tenía 10 millones de dólares, que para nosotros debe ser un montón de plata, si me la quieren dar, la acepto sin ningún tipo de inconveniente, pero que hay muchos argentinos que tienen ese patrimonio. Si se mudaba, con lo que puede llegar a pagar también de impuesto patrimonial al extranjero, con el ahorro, podía gastar $15.000 por mes. Es decir, el cambio de residencia. Simplemente el cambio de residencia fiscal que fuese alcanzado por otra legislación que aplica tasas más moderadas o que no aplican tributos al patrimonio, estamos hablando. Estamos hablando de tributos al patrimonio. Bien, acá se lo ha potenciado en la Argentina. Acá se lo ha potenciado en la Argentina. Ahora, este aporte voluntario, si nunca hubiese habido, en los últimos 10 o 15 años, si esta materia no hubiese estado tan incidida tributariamente como ahora se potenció, podríamos decir que no habría mucha discusión porque sería así verdaderamente un aporte solidario extraordinario.
Ahora, acá lo que ocurre es que en los últimos años se ha potenciado el impuesto. Es cierto que después del blanqueo bajaron las alícuotas, 0,75, 0,50, iban a ser 0,25. La cuestión es que eso prácticamente no se puso en marcha y hoy también nos encontramos con algo que es contradictorio en todo esto, la posibilidad de un blanqueo para la industria de la construcción, es decir, para que se reactive la actividad de construcción. Ahora, es medio contradictorio. ¿Por qué? Porque ya aparecieron las primeras voces, o unas cuantas voces casi al unísono, a decir, bueno, en el 2016 se blanqueó, se bajaron las alícuotas, pero después se subieron. Con lo cual, los blanqueos, los efectos pareciesen tener poca vida. Entonces, ante esta inestabilidad, yo con el paso del tiempo, digamos, ya son unos cuantos años dedicado a esto, me encontré con una respuesta de empresarios que invierten y que se arriesgan, que me han dicho, a mí no me interesa tanto el riesgo de un país por un negocio económico. Lo único que me interesa es saber cuáles son las reglas de juego. No que me cobren impuestos altos, pero sí saber que si pago impuestos altos, sé cuál es esa regla de juego. El tema es cuando es inestable. Hoy los impuestos son bajos, el día de mañana son muy altos. Bien, entonces, ¿les parece como principal valor más importante que en sí quizás la rentabilidad, la existencia de reglas de juego clara? Y eso es lo que no tenemos en Argentina de hace muchísimos años. Desde que yo soy chico, desde yo soy muy chico, ya me acuerdo de la década del 80, que leía los diarios, no vamos a decir un poco para atrás también, y veo los mismos problemas que hay ahora. Está bien, no había contado con liquidación, había dólar negro, paralelo, la gente sacaba la plata de los bancos, es exactamente lo mismo. Pasaron 40 años y se vive de la misma forma, con lo cual lo más probable es la mayor tensión y es la inestabilidad normativa. María, lo que dice Antonio, bueno, va a ser difícil canalizar ese agravio que dice Antonio de una capacidad económica, contributiva que se está agotando, o la presión fiscal sobre un contribuyente. Evidentemente un planteo de confiscatoriedad, porque los efectos, digamos, si es conveniente, la Corte no puede hacer un análisis, ha dicho un montón de veces que no puede hacer un análisis de lo conveniente o no conveniente que es un impuesto, ¿no? Solamente un agravio constitucional. Y el agravio que está en la boca de Antonio, que lo dijo, él es la confiscatoriedad. Ahora, antecedentes no hay que nos sirva mutati mutandi para este nuevo impuesto si se sanciona. Y una confiscatoriedad global tampoco. Es decir, la verdad que va a ser una tarea dificultosa la que tenga un juez en analizar un planteo de esta cuestión, ¿no? Va a requerir una prueba pericial y ahí va a ser un problema. ¿Qué impuesto tomar en cuenta? ¿Por qué periodos? Bueno, va a ser dificultoso que se plantee, digamos, una confiscatoriedad y es una tarea, digamos, que no sé si va a haber, no creo que el juez pueda comparar con otro país, ¿no? Acá estoy. María Sofía no les va a poder responder porque la silencié, pobre, pero bueno. Espero que esté respondida la pregunta. Les agradezco muchísimo, Eugenio, Antonio y Gabriel, por la generosidad en cuanto a conocimiento y tiempo. Gracias por haberse quedado hasta esta hora respondiendo las dudas. Y bueno, están invitados a participar en otra masterclass cuando gusten. Espero que no para un impuesto nuevo, para algo más divertido. Al impuesto a las palabras que nos quería cobrar Gabriel. ¿Sí? Quiere recaudar, Gabriel, me parece. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que tuvieron muchos saludos y agradecimientos por la claridad, sobre todo la claridad de la exposición, de las 3 exposiciones, porque es un tema complejo, muy complejo.
Bueno, veremos qué pasa si sale la ley y empiezan a presentarse las inquietudes en tribunales. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a surgir de esto, y por ahí da para una segunda vuelta, una segunda charla sobre el tema ya con antecedentes jurisprudenciales y demás, así que veremos qué pasa con todo. Gracias, bueno, chicos, muchas gracias, y gracias a los asistentes. No, nos encontramos en otra. Gracias a Microjuris. Hasta luego. Gracias.